Eh, Buenas noches, muchas gracias, doctor Germán Esguerra, por su amable presentación, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos, invitados especiales, señoras y señores. Para mí constituye un honor dirigirme a ustedes para hablar del tema de la relación que hay entre la pintura y la locura. Mi presencia, por supuesto, es absolutamente coincidencial y quien debería estar aquí es el verdadero maestro, doctor Adolfo de Francisco. Como no está, pues asumo lo que yo pueda, pero obviamente no es una persona que uno pueda reemplazar. Este trabajo se inició para mí hace unos 3 años, cuando en un concurso de la universidad que se llama el concurso Takeuchi, de un profesor famoso allí de matemáticas, obtuve la posibilidad de editar una obra sobre clínica psiquiátrica. En general ocurre que el lenguaje científico es un poco austero, es árido, y también específicamente en la psiquiatría los estudiantes pueden tener preocupaciones o rechazos o ansiedades frente al paciente psiquiátrico. Así que, además de hacer el texto, resolví colocar alguna pintura para ilustrarla. Esto resultó positivo porque en Unibiblos, que es la editorial, me dijeron, esa idea está buena, ¿por qué no ilustra más esa obra y añádele pinturas que le dan un interés mayor? Dije, listo, y me metí entonces al tema de la pintura. Todos sabemos lo que son los pintores, son personas que tienen capacidades y dones especiales, son gente que utilizando colores, pigmentos, acuarelas y sobre bases como lienzos o papeles o cartulinas o también hasta paredes, realizan unas obras creativas que son muy interesantes, que a todos nos impactan y que tienen mucho mensaje, y uno, neófito en eso, tiene que prestar atención a los detalles para ver de qué se trata. Por otra parte, pues la locura es una situación de enfermedad, situaciones especiales. Sin embargo, siempre hay el problema de que al loco se le rechaza, se le discrimina, se le estigmatiza, se le hace ver como una especie de ser totalmente anómalo y como un fenómeno extraño. Bien, entonces, este fue el libro y se fueron añadiendo cosas. Por supuesto, me puse, para eso es la vida universitaria, en comunicación con los profesores de pintura, de artes, para que me explicaran muchas cosas que yo no sabía, la importancia de la perspectiva, de los colores, de la luz, de las proporciones, de los temas, de los detalles, y eso me introdujo en un mundo absolutamente interesante, del cual simplemente yo era un espectador más. Cuando uno en cualquier actividad, así sea una investigación científica, un libro, una conferencia, uno debe llevar una serie de ideas y de preguntas en la cabeza para poder realizar entonces el trabajo. Las preguntas que yo me hice fueron sencillas. Las pinturas podrán ilustrarme los problemas de la mente, los signos, los síntomas, los síndromes, las enfermedades, los mecanismos de defensa. Por otra parte, si yo me pongo a mirar pintura, podré interpretar en ella si hay elementos psicológicos o psicopatológicos. Y claro, leyendo mucho libro, como hay tantos, y hay tantos videos hoy tan buenos, incluso hay películas sobre pintores, y como hay tantas personas que saben de pintura, tienen ese don especial, pues fui aprendiendo bastante del tema. Ocurre además, como todos sabemos, que muchos pintores han sufrido trastornos mentales graves.
Algunos pintores incluso y muchos artistas dicen que para inspirarse deben consumir ciertas sustancias psicodislépticas. Una vez que ellos salen de su trastorno mental, pintan su experiencia. Otros simplemente se inspiran en la locura y existen escuelas de pintura que son concordantes con la historia, con la literatura, con la música, y veamos. Hay mucho de pintura, hubo mucho de pintura religiosa, y esto tiene sentido por el predominio de la religión. Así que aquí, por ejemplo, Rubens, 1611, el descendimiento de la cruz de Jesucristo, el nacimiento de la Venus de Milo, la última cena de Leonardo da Vinci, y así fue la pintura, la principal, la más importante durante mucho tiempo, la pintura religiosa. Como así también en el mundo la religión tuvo el predominio político, económico, todavía tiene y sobre todo tiene mucho poder económico. Otra cosa que fue surgiendo fue en contraposición de la figura religiosa, en el Renacimiento, pues entonces la figura humana. Y de eso pues todos hemos visto, pues Da Vinci, Manet, Vermeer, Tiziano, y también aquí pongo el cuadro de nuestro querido maestro Hernando Golliévano, hecho por el ginecólogo pintor Fernando Sánchez Torres, que muchas veces… Dalí decía, cuando se hace un retrato, cuando se pinta a una persona, uno está tomando retratos, pero los está haciendo con las manos. Entonces hay gente que tiene esa capacidad tan especial. En algunos de estos retratos, pues, uno espera pues que la gente ya prácticamente vaya a hablar, hay mucho mensaje, hay mucha comunicación. Los autorretratos también han sido parte de la obra de los pintores y muchos han hecho una inmensa cantidad de autorretratos. Y la producción pictórica del mundo es no solo de alta calidad, sino de una extraordinaria cantidad. Nosotros sabemos que los libros, por ejemplo, hay 132 millones de títulos de libros, 132 millones de libros diferentes en el mundo. Y eso nos parece muchísimo, claro está, pero la parte de pintura, la realidad es que una gran proporción de la pintura está inédita. Inédita porque es muy difícil, por ejemplo Picasso hizo 20.000 pinturas, entonces es muy difícil que haya museos, galerías, exposiciones para todo eso, y los pintores que yo he conocido a raíz de estar investigando estos temas, me muestran en sus, prácticamente tienen ese archivo, bodegas, eso tienen miles de pinturas que seguramente nunca van a ser conocidas por la mayor parte de la gente, porque eso significa cantidades inmanejables. Bueno, pero claro, yo estaba buscando elementos psicológicos. Ya en los retratos aparecen más elementos psicológicos. Muchos retratos le demuestran a uno ya a la gente en su carácter, temperamento, personalidad, su manera de ser. Bueno, otra tendencia importante son los bodegones, que incluye pues naturaleza muerta, objetos o frutas también que ya son sacadas pues de los árboles y colocadas. Los bodegones, según me explicaban los que saben mucho de esto, sirven para que el pintor desarrolle una gran precisión y para que practique y llegan a tener una nitidez extraordinaria. Estos son algunos de los grandes creadores de obras de bodegones, toda una escuela. El paisajismo también tuvo muchísima importancia, la ha tenido, la tiene, y es que hay personas que tienen esa capacidad de transmitirle a uno su observación de las diferentes áreas humanas, porque también están las partes arquitectónicas, pero el paisaje de la naturaleza fundamentalmente. Y aquí quiero mostrar unas obras de un paisajista muy bueno, de un muchacho de 17 años de edad, que pintaba
bastante bien y que le gustaba la arquitectura y el paisaje. Y el señor quiso meterse a ser pintor, pero no clasificó para la Escuela de Arte de Viena, donde se presentó varias veces. Absoluta y totalmente decepcionado de su fracaso como artista, pero fracasó fue porque no pudo entrar. El señor se dedicó a la vida política y a la vida militar. Este señor, creo que casi todos lo conocen, todos lo conocemos, fue Adolf Hitler. Que si lo hubieran recibido en esas escuelas nos habríamos ahorrado 550 millones de muertos, porque él decía que esa era su pasión y que se dedicó a la otra fue por frustración y fracaso. El arte sirve también entonces para sublimar muchas cosas. Surge otra escuela, la del simbolismo. El simbolismo da la posibilidad de que las personas interpreten, de que las personas creen elementos abstractos que están en toda la cultura. Hay un libro muy importante de Jung que se llama El hombre y sus símbolos. Y es que el mundo está lleno de símbolos, está lleno de señales, de convenciones, de códigos. El simbolismo llegó a ser, siglo XVIII y XIX, muy importante y muy trascendente. Bueno, pues desde Pitágoras se está diciendo que la naturaleza y que la belleza y la fealdad también está hecha con códigos matemáticos. Es decir, que hay una armonía, que hay unas proporciones, que hay unos pesos y contrapesos, así estemos hablando de un árbol, que son espectaculares. Y los cubistas, especialmente Picasso, claro está, dijeron, vamos a descomponer las imágenes en figuras geométricas. Todo está hecho con figuras geométricas, el cuerpo humano, ¿no? Las flores, los animales. Y ellos se dedicaron a descubrir esas partes tan interesantes y son obras pues maravillosas. Y aquí ya nos vamos acercando a elementos psicológicos puros. El impresionismo. ¿Por qué? ¿Qué dicen los impresionistas? Ellos dicen que que la objetividad no existe, cosa que sabemos muy bien los que estamos en estas áreas del funcionamiento mental. Lo que existe es la subjetividad, lo que existe es la interpretación de la persona, lo que existe es la vivencia de cada cual. Y eso lleva entonces a la aparición de una serie de interpretaciones de figuras. No sería pues entonces fotografía, no sería paisajismo, sino cómo ve, cómo se siente el autor, el pintor, frente a las obras. Cézanne decía que más importante que pintar ciertas figuras abstractas era pintar al ser humano, que la vida real, la vida cotidiana está llena de elementos pictóricos espectaculares. Otra escuela, también está iniciada en Alemania, es al revés, lo que uno siente, uno lo pinta. Lo mismo que cualquier literato que se le ocurre la idea y la plasma. Entonces, estas personas han sacado una serie de obras muy interesantes y ahí sí ya comienza a aparecer la situación psicológica y psicopatológica, la correlación entre la pintura y la locura. El surrealismo, bueno, Freud planteó la existencia del inconsciente y dijo que en los sueños la gente es pintora, que en los sueños cada cual pinta, cosa que yo no sabía y que me consoló mucho porque yo me sentía absolutamente nulo para la pintura, pero los surrealistas le dicen, no señor, cada vez que uno duerme, uno sueña y cada vez que uno sueña, uno está pintando. Y ellos se dedicaron a descubrir estas expresiones del inconsciente. ¿Qué es lo que hay en los sueños? Y toda esa creatividad y toda esa mezcla de imágenes. Hicieron muchas cosas además para poder registrar esto. Aquí el que estaba a la vanguardia era Dalí. Dalí dijo, yo
soy el pintor del inconsciente, cosa que por supuesto puso furibundo a Freud, que Freud dijo, pero ¿cómo ese muchachito allá rebelde, cómo va a decir que si yo fui el que encontré eso? Pues ambos genios, entonces, entre más brillante es la gente, más duros son los enfrentamientos, pero afortunadamente tenían un amigo en común, el escritor Stephen Zweig. Dijo, no, ustedes no pueden ponerse a pelear, lo que pasa es que ustedes ambos son genios, yo los voy a reunir, los voy a invitar a una comida y vamos a hablar, los tres, cosa que hizo, y entonces Freud, con esa capacidad autocrítica extraordinaria, dijo, no, yo evidentemente me equivoqué. Dalí sí es una persona creativa, Dalí sí está haciendo cosas que tienen que ver con el inconsciente, y Dalí, pues, ustedes saben, con la manera muy especial de ser de él, que es bastante conocida en la historia, Dalí nunca estuvo loco, pero sí tuvo toda la fama de estar loco. Él decía, tengo todos los signos y los síntomas de la locura, excepto que no estoy loco. Además, el tipo era comerciante y los comerciantes no se enloquecen porque ellos están en lo que están. Bueno, estuve buscando pintura que ilustrara elementos históricos de la psiquiatría, vamos a pasarla rápidamente, la extracción de la piedra de la locura de Bosch, el procedimiento milenario de la trepanación, que hace 6.000 años, cosa que todavía nadie ha podido explicar, a la cuarta parte de la humanidad le hicieron trepanación. ¿Qué estaban buscando? Pues hay muchas teorías, pero eso estuvo todavía, claro, hay tribus que hacen esto, y bueno, ya claro, hay por supuesto cosas sofisticadas que naturalmente ya son científicas, pero la situación popular es histórica, es increíble. La nave de los locos, también del Bosco, y esto atañe a unas situaciones reales. Colocaban a los enfermos mentales en barcazas, los empaquetaban sin tripulación y sin alimentación y los enviaban por los ríos a deshacerse de ellos. Si el loco se lanzaba por la borda, eso era problema de él. Si el barco encallaba y se morían o se iba a dar al mar, eso ya a nadie le interesaba. Parte de la problemática de la aceptación de la enfermedad mental, que la gente rechaza al loco en todas partes. Goya, y además el título es muy clarito, Corral de Locos, y aquí hay una cosa muy interesante en la pintura, porque cuando la pintura se hace con colores sombríos, oscuros, el mensaje es todavía de más dolor, de sufrimiento, de horror, y entonces le llega claramente al espectador estas imágenes tan interesantes. Y realmente muchos asilos fueron simplemente ahí sitios para acumular locos. Sorolla pinta a Fray Gilabert Joffre. Al loco lo estaban lapidando, aparece este fraile e impide que lo maten. Pero esto es tomado de la vida real, porque Fray Gilabert Joffre, en el año 1405, en la ciudad de Valencia, organiza el primer asilo psiquiátrico del mundo. Lo llamó los Santos Mártires, porque pues él veía que cómo sufrían los pobres locos. Y aquí, pues entonces la pintura, el color blanco contrasta muy bien, hace que resalte la figura. Aquí hay buenas proporciones y aquí la parte arquitectónica es muy hermosa y es muy diciente. Las pinturas hablan, así como dicen los patólogos forenses, que los cadáveres hablan, las pinturas hablan y mucho. Bueno, ahora hablando de los médicos, Broglie, una famosísima lección clínica en Salpêtrière. Aquí está Charcot y aquí está una famosísima paciente que está haciendo un cuadro histérico. Entre los alumnos figuraron Freud y Babinski, y esta es una de las pinturas clásicas que muestra la acción de los médicos y la parte educativa, porque lo otro que creció a la par que con lo asistencial fue lo educativo en el mundo. Picasso pinta esto, El Loco, esto fue una obra de 1904. Lo que yo he revisado y el libro que estoy entonces para editar es sobre todo pintura clásica. ¿Por qué? Porque las pinturas tienen hasta 80 años de derechos de autor.
Entonces, bueno, yo puedo citar a los contemporáneos, pero no los puedo meter en un libro porque además me toca pedirles permiso y a muchos hay que pagarles derechos de autor y entonces así no puedo. Bueno, pero este loco, así, desgreñado, así con estas manos, así, en este caso descalzo, así una figura alargada, dijo Picasso que él se había inspirado en el Bosco para hacer este tipo de figuras. Y estaba yo recientemente ahí frente a la Universidad Nacional en la 45, estaba sacando unas fotocopias y aparece un mendigo casi que idéntico a esta figura que estamos viendo. Le dije al dependiente, mire, fíjese en ese señor que está allá. Me dijo, sí, ese viene con frecuencia a sacar cosas de la basura. Y le mostré luego la imagen del loco, de Picasso. Y él me pregunta, ¿y cuándo Picasso pudo tomar de modelo a este señor? ¿Cómo hizo? Digo, no, es la genialidad de los pintores que en una sola figura condensan, simbolizan, encuentran elementos universales. Bueno, veamos algo sobre signos, síntomas y síndromes y cómo aparecen en las pinturas. Este es famosísimo, Munch, El Grito, 1893. Edvard Munch, que tuvo una vida muy complicada, la mamá, la hermana murieron de tuberculosis, otra hermana esquizofrénica, él mismo vivía con depresiones, era bastante alcohólico. Narra que en un atardecer iba con dos amigos que aparecen aquí en la obra y de pronto sufre un ataque de pánico. Cuando la gente ve las nubes, los colores de las nubes en el atardecer, en general a todo el mundo le gusta ese espectáculo de la naturaleza. Pero él estaba tan trastornado que aquí encontró fue entonces ríos de sangre. Él decía que para él eran ríos de sangre, así estaría alterado. Esta pintura es muy famosa, hace 2 años se vendió en $118 millones, parece que es la más cara de todas las que se han vendido hasta ahora. Esta figura además la han utilizado mucho los cineastas para esas máscaras de terror, se han inspirado mucho en la obra de Munch. Esto de Bronzini, esto es una señora, y esta señora está sufriendo un ataque de celos. Ya en el cuadro completo pues se ve la pareja, ella quería pues al muchacho, pero el muchacho usted ya tiene su edad, el muchacho pues está ya con su novia y le da un ataque de celos. Los celos como elemento psicopatológico pueden ser absolutamente pasionales, terribles, descontroladores, pueden acabar con la vida de un ser humano y están asociados a muchas situaciones de violencia. Las apariciones. Entonces, las alucinaciones son otros de los elementos graves de la psicosis. La mayor parte son auditivas, pero también hay visuales, y aquí está Salomé, y Salomé le hizo descabezar a San Juan Bautista porque se oponía pues al matrimonio de la mamá, y es una figura que para ilustrar alucinaciones es bastante buena, bastante hermosa. Jackson Pollock hace este tipo de figuras, incluso él tomó una decisión, no ponerle título a sus obras, sino numerarlas. Pero a mí me ha servido para ilustrar un elemento psicológico de alteración neuropsiquiátrica que es la confusión. Así, cuando la gente está en estado de confusión es que, pues, como sabemos, no oye, no ve, no entiende, todo le parece amenazador, no sabe interpretar la realidad. Esta figura de Raderchet me sirve para una cosa, porque estas figuras no tienen cara, y me sirve para ilustrar la prosopagnosia, que son las personas que no pueden identificar los rostros, saben que conocen a la persona, pero no puede ser incluso allegada, no les llega la imagen visual ni el nombre, una cosa bastante aterrorizante por demás. Lo mismo aquí en la de Carl Piepo, que aquí está el espejo y en el espejo no se ve la imagen pertinente de la cara. Otra cosa que sufren los enfermos son desorientación, y ahí tomé el cuadro famosísimo La persistencia de la memoria de Salvador Dalí, porque estos relojes están en horas diferentes. Cuando el paciente está desorientado, no entiende cuál es exactamente ni el sitio, ni la hora, ni lo que está ocurriendo. Dalí pintó pues las hormigas como elemento de putrefacción. Este es el simbolismo, este es el mismo Dalí,
mostrando desorientación temporal. Los trastornos de la comunicación que son tan frecuentes en todo sentido, las agrafias, las dislexias, los tartamudeos, esto los ilustro utilizando la obra de Bruegel, el viejo, la famosa Torre de Babel, con la famosa historia de que los seres humanos querían llegar hasta donde Dios y hicieron, vamos a hacer una torre tan alta que va a llegar al cielo. Jehová se puso bravo, les confundió las lenguas, cada grupo comenzó a hablar de manera diferente, ahí nacieron los lenguajes del mundo. Y claro, la obra, como no se entendían, pues la obra quedó hecho un disparate. Pero sirve para ilustrar. Los problemas de comunicación son frecuentes y son terribles, porque pues, si los niños no se pueden comunicar, se aíslan totalmente de los grupos. La depresión es uno de los elementos de mayor consulta en psiquiatría. Monge, pintando pues ahí la hermana, esto es en 1899, es claro pues con solo ver la imagen, la posición y también un poco la soledad y la frialdad que pinta en el exterior, y esto como ilustrando el sufrimiento a través de este color, son cuadros muy dicientes. El de Hodler es todavía más claro, aquellos cansados de la vida. Ve uno pues esos rostros, ve las personas, andan de blanco, están en esas posiciones, obviamente están en grandes dificultades psicológicas, y entiende uno que también, como ocurre con tantísimo anciano, que están viejos, enfermos, abandonados y sin un centavo. Ese cóctel es frecuentísimo y es terrible. Bueno, esta es una obra muy hermosa. Esta es la obra de Millais. Millais, entonces, pinta a Ofelia. Ofelia, la novia de Hamlet, y Hamlet por error mata a Polonio, el papá de Ofelia. Cuando ella sabe que su amado le mató al papá, ella dice, no puedo con esto, y se lanza a un río a morir. Pero es muy hermoso. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así que un suicidio hermoso? ¿Qué significa que un suicidio sea hermoso? Porque es un suicidio en el cual hay romance, en el cual hay frustración, en el cual hay amor, en el cual hay tristeza, en el cual hay rabia, en el cual hay decepción. Entonces el pintor consigue una semejante modelo, y aquí hay muchos mensajes. Por ejemplo, en su mano sostiene ella unas flores que se llaman no me olvides, las flores de no me olvides, las flores azules. Así que imagínense ustedes el mensaje de llegar a encontrar a la persona amada con unas flores de no me olvides. Pues todo esto tiene gran connotación psicológica. Los suicidios por demás frecuentes, 1 millón en el año en el mundo. Colombia 8.500 registrados, pero son muchísimo más, y dejan destrozada a toda la familia, y son un problema de salud pública y de salud psiquiátrica alterada. La melancolía de Durero, el gran autor alemán, precursor de muchas cosas del romanticismo, en blanco y negro para que sea más impactante. Aquí hay un animal, el perro, que está ahí deprimido y todo esto, y aquí hay una figura matemática, es esta figura matemática, aquí figura agrandada, es una figura de números mágicos. ¿Qué significa que es de números mágicos? Que súmese por donde se sume esto, o en fila o en columna, va a sumar 34. Y si se suman las esquinas, va a sumar 34. Y si se suman los 4 del centro, va a sumar 34. Además, aquí figura el año en que fue hecho, 1514, en esta parte. ¿Y qué era lo que pasaba? Que Durero, Alberto Durero, decía que las matemáticas son muy importantes para entender la naturaleza. A los artistas les fascina encontrar esas armonías, esas precisiones, esos conjuntos que normalmente uno no va a notar. Hay una cosa que es el síndrome de estrés postraumático. Ocurre muchísimo en todos estos pueblos nuestros donde hay tanta inestabilidad geológica y arquitectónica, y donde la gente tiene que vivir a la orilla del río o en laderas.
Y eso deja muchos destrozos, también en la guerra, por supuesto, la guerra deja mucho estrés postraumático. Aquí me sirve, pues, lógicamente lo de Miguel Ángel, diluvio universal, ni más ni menos. Aquí todo el mundo se va quedando sin nada y todo el mundo va sufriendo, y están rescatando a la gente, y hay personas heridas, y hay madres con los hijos, y hay personas buscando, pues, barcazas para salvarse. Es supremamente frecuente, y estos genios pues ilustran muy bien. Una pequeña palabra sobre Miguel Ángel. Pues todos sabemos, uno de los grandes genios de la humanidad, pero los historiadores contemporáneos han entrado en sospecha con Miguel Ángel, porque es que Miguel Ángel, la gente se pregunta, en el Vaticano, en la situación religiosa, la situación austera, monástica, ¿cómo se le ocurrió meter tantos desnudos allá? ¿Cómo hizo para hacer eso? Eso es casi sacrílego. Pero claro, él se había hecho amigo del Papa Julio II y pudo hacer esa gracia. Pero parece que la cosa va más allá. Voy a mostrar otra pintura de Miguel Ángel. Esto se llama El juicio final, como todos conocemos. Miguel Ángel sabía de anatomía. Y entonces, aquí está el cerebro. Y aquí está la médula oblonga, y eso cualquier estudiante entiende rápidamente la ubicación del cerebro. Pero hay una cosa más hereje todavía, y es que aquí el Señor ha puesto al hombre al nivel de Dios. Entonces los historiadores dicen, mira, aquí hay una de las cosas más complejas, más de debate, que por supuesto que tampoco está resuelta, y es una pregunta tremenda en la humanidad. Y esa pregunta es, ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Así que lo que hizo Miguel Ángel fue meter allá pues un anatema, una cosa extravagante que ni se dieron cuenta, porque al parecer entonces Miguel Ángel sabía mucho y no estaba muy convencido de los aspectos religiosos, y bueno, sobre eso actualmente muchísimos debates, realmente qué fue lo que hizo Miguel Ángel en el centro de la cristiandad. Bueno, otras pinturas ilustran los trastornos genéticos. El 1% de la población sufre de trastornos genéticos graves. Joaquín Sorolla muestra, pues, lo llama así, triste herencia. Entonces, muchas personas que nacen con tantas dificultades, discapacidades, incapacidades, limitaciones, inhabilidades, aquí están reflejadas pues, su existencia, su forma, su figura, su sufrimiento. Este también es muy claro, José de Rivero, el Lisiado, este es de 1642. Está la mirada, está la sonrisa, un poco alicona, está la ubicación corporal y está el pequeño tamaño. No son cosas fáciles los trastornos genéticos. Los delirios que son tan frecuentes, está por ejemplo las visiones del Quijote de Ocampo. Ocampo lo que hace es formar una figura a través de pequeñas figuras, porque si uno se fija, aquí está Don Quijote, pero aquí está Sancho Panza, y aquí está Rocinante, y hay muchas figuras. Los delirios del Quijote eran la justicia, la honradez, la libertad. Póngale cuidado. Cuando uno va a ver si eso de verdad existe en la cruda realidad, pues la sorpresa es terrible. Pero el ser humano tiene el sagradísimo derecho humano de delirar. El de Bruegel el Viejo es muy interesante, el triunfo de la muerte. Calavera, la entrada aquí al infierno, todo el mundo está siendo destrozado, todo el mundo va a morir. Los seres humanos con la idea de la muerte no podemos, nadie puede con eso. Hemos hecho absolutamente todo, la ciencia, la religión, el delirio, el arte, porque con la muerte nadie puede. Y aún así, a pesar de todo lo que hemos hecho, pues sigue existiendo la muerte y es para todos. Entonces son pinturas. También aquí, nuevamente, los colores, que los colores son muy importantes para resaltar la emocionalidad que tiene cada cuadro. Los mecanismos de defensa mental, como sabemos, son unos dispositivos inconscientes automáticos que le permiten a la gente vivir y apartar de su mente cosas difíciles. ¿Cómo lo hace uno? Por ejemplo, jugando. Bruegel aquí pintó 82 niños, pero con ropas de adultos,
Una cosa que hace el adulto para salirse de la seriedad, de la trascendencia, de lo grave, de lo serio, de lo terrible, es comportarse como niño periódicamente. Es relajarse, es como cuando el abuelo pues, está jugando con los nietos, o cuando sencillamente la gente está jugando, entonces la gente se distensiona y se relaja. Bueno, esto es una escena de la historia. Lady Jane quería destronar a la reina, de hecho lo iba logrando en Inglaterra, estuvo 7 días de reina, pero luego neutralizaron la conspiración y a ella la condenaron a muerte. Esto es un cuadro dramático, una persona de 17 años y la van a decapitar. Aquí hay mucho sufrimiento y el confesor trata de hacer lo que sea, pero lo llamativo es que el verdugo está muy tranquilo. El verdugo no se siente asesino, ni más faltaba. Dice, este es mi oficio, alguien tiene que hacerlo, y yo lo hago bien, pero yo no quedo con la culpa, yo además obedezco orden. Entonces, en general los verdugos no tienen una mentalidad de culpa, sienten que están obrando de manera adecuada. Pero claro, ¿qué es lo que va a haber? Pues va a haber una decapitación. Sin embargo, hecho dentro de normas sociales o judiciales, es algo permitido. Eso es lo que se hace en la sublimación. Cosas prohibidas, pero dentro de ambientes específicos se pueden hacer. Bueno, aquí sobre la muerte, lo de Diego Rivera, como es tan tenebrosa la muerte, y ustedes saben que eso ocurre mucho en México, donde tienen culto por los muertos y el Día de los Muertos, y uno no entiende cómo se van con lo que llamamos en Colombia los piquetes, ¿no? Los comisos, el avío, se van para el cementerio y le ponen al muerto ahí para que coma y le hablan como si estuviera vivo, cosa que también se hace mucho en la cultura japonesa, que se pone una fotografía de la persona muerta y la gente se dirige a la fotografía asumiendo que está viva y le habla como si estuviera viva. O sea, no están muertos, porque si uno puede hablar o darles comida, entonces otra manera como la gente niega, este sería para la negación, como se niega la presencia, la existencia de la muerte. Bueno, existe también situaciones aquí está la justicia divina. Este señor asesino ha matado a otra persona y llega la justicia a hacerse cargo de él. Otra de las grandes aspiraciones humanas, la justicia. Por supuesto, todo esto es teoría y todo esto es arte y todo esto es ilusión de la gente. Pues, en la realidad todos sabemos muy bien que la justicia no opera casi nunca. Aquí se ilustra una cosa que es la idealización. Cuando las personas están enamoradas, ven a la pareja como algo espectacular, maravilloso, incomparable, fantástico, espléndido, nada mejor que la maravilla del amor. Ahora, que la persona exactamente en la realidad no sea todo lo que está viendo el enamorado, bueno, pero de esa manera la ve. Se hace mucho en la psicología este tipo de idealizaciones para tener elementos de seguridad, como gente que dice: yo nací en un pueblito que eso es una maravilla, allá la gente nunca se muere, allá nadie se mata, va uno y conoce el sitio, es un peladero, pero para esa persona le parece que es el fin del mundo. Esta pintura, Gustav Klimt, es también el beso. Pero miren lo que pasa con esta pintura. Esta pintura es espectacular, esta pintura es fuera de serie. Varios de los críticos de arte que he leído dicen que es la mejor pintura que se ha hecho en el mundo. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues claro, el beso, la pareja, el hombre dominando, la mujer aquí está de rodillas. Aquí lo que hay de fondo es ni más ni menos que el cosmos. ¿No? Son las estrellas. Y esta cuestión amarilla, es amarilla porque es que está hecha de oro. Cogen 1 miligramo de oro o 5 miligramos, lo licúan y luego, como si fuera un barniz, pintan con oro las pinturas. Eso las hace extraordinariamente atractivas. Y aquí pues hay flores y aquí hay mucha creatividad.
también una de las obras más costosas del mundo, y repito que he leído ya varios críticos que dicen que esto es lo mejor que se ha hecho en la humanidad. Galatea, que está aquí, que se está desglosando, destruyendo, disociando, sirve para ilustrar el mecanismo de la disociación. Cuando la persona está disociada tiene toda su mente fragmentada. Y aquí hay una cosa interesante, porque algunos enfermos mentales coinciden lo bueno con lo malo y lo viven al tiempo, y eso se llama ambivalencia, y eso los enloquece y eso los desespera, y es muy complejo estar uno viviendo cosas opuestas, eso normalmente nadie lo hace. Y Dalí pintó entonces esto, el cual está la bailarina, por supuesto como figura atractiva, pero el diseño del vestido y el fondo de la pintura pues es una calavera. Así que esos son elementos que me sirven mucho pues para que los estudiantes vean las características psicopatológicas de los seres humanos. Trastornos de la personalidad, como sabemos, hay gente que genio y figura hasta la sepultura, gente que tiene maneras de ser definidas que nunca cambian. Aquí, por ejemplo, esta señora, obviamente, y ese era el matrimonio antiguo además, ella totalmente sumisa, y aquí el que manda es el caballero. Pero en la mirada de ella, que ni se atreve a mirar, está eso, también aparecen ellos en el mensaje de fondo, y cada color tiene su contexto. Este color es aquí, yo soy el que mando, por eso me he visto así. Entonces hay personalidades pasivo-dependientes y hay personalidades dominantes. La de Hopper es muy buena para ilustrar una cuestión del mundo moderno, que es la soledad. Ustedes saben que hace 2 meses en Inglaterra se creó un ministerio. Un ministerio es una entidad burocrática grande y compleja, y se creó el Ministerio de la Soledad. Primera vez en el planeta Tierra que ocurre una cosa de estas. ¿Por qué? Porque allá están viviendo solo muchísimas personas. Estos que tienen en Bogotá, en el estudio reciente, ustedes vieron, el 18% de las mujeres están viviendo solas, el 12% de los hombres están viviendo solos. No porque estén solos están mal, muchos están bien, pero muchos, y sobre todo con el paso del tiempo, estar solos y aislados, y esto sirve para ilustrar entonces una cosa que se llama las personas esquizoides, las personas aisladas. La obsesión, que es la repetición, está en el cuadro de Kusama, la famosa artista japonesa. Los obsesivos son repetitivos, son minuciosos, tienen rituales, se empecinan en algo de una manera tremenda. Aquí está empecinada con las bolitas de colores, y ella misma aparece muchísimas veces en esto. Ella misma dice que ella es muy obsesiva, ella está en un asilo donde ya pasa los últimos años de su vida, y allá ha organizado en el asilo presentaciones, reuniones pictóricas, exposiciones. La automutilación es otra cosa compleja, pues obviamente Van Gogh, que no hacía sino tomar el licor de ajenjo, la Asentia, que es un licor que estuvo muy de moda en el siglo XIX en toda Europa, y la tomaban no solamente los artistas, sino la realeza, de una toxicidad espantosa. Y en un episodio de intoxicación el señor va, se corta la oreja, se va para el prostíbulo donde era asistente asiduo, y a la prostituta que más quiere le dice: te traigo un regalo, y le muestra la oreja. Entonces, este Van Gogh, pues, eso sí, con muchos rasgos psicopatológicos. Otra cosa que encuentra uno en pintura es lo que sirve para ilustrar los trastornos del sueño. La pesadilla de Fuseli, ella está en un sueño muy alterado y en una posición anormal. Aquí está el incubo, aquí está el incubo, que es el demonio erótico, aquí está un animal, y muestra uno de los problemas contemporáneos graves, que es el sueño. Yo, por mi parte, como si fuera Diógenes con una lámpara, ando buscando un médico que duerma bien. Entonces acá para que me dé la receta, pero no ha habido ninguno. No he conocido ninguno. Eso lo tienen destrozado, pues,
la arquitectura del dormir. También en el sueño se pueden producir muchas situaciones delirantes y muchas situaciones extrañas, que aquí están. La epilepsia, que es uno de los problemas entonces complejos, está la transfiguración de Sancio. Este niño está sufriendo un ataque epiléptico, como se creía que era una enfermedad demoníaca y divina, entonces le están diciendo a los apóstoles, la única manera para que a él le pase la enfermedad es que él se convierta al cristianismo. Eran las explicaciones mítico-religiosas de muchas enfermedades. Aquí hay una peregrinación de epilépticos, porque también la gente va a sitios de sanación a buscar mejorarse. El narcisismo obviamente está muy difundido en el mundo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y Dalí pinta la leyenda de Narciso, adolescente griego tan hermoso que llega, no le servía a nadie, ninguna persona podía ser pareja de él porque él era perfecto. Un día llega a un lago, ve su propia imagen, esa sí le gustó, se arroja a abrazarla y se ahoga. Y con eso ilustra muy bien el destino del narcisista, que como se cree tan superior a los demás y toda esa serie de cosas, al final termina rechazado y solo. Y aquí se transforma el narciso, después de morir, en la flor del narciso, y también hay muchos componentes aquí pictóricos. Los trastornos psicosomáticos tan frecuentes están, por ejemplo, ilustrados, este dolor de cabeza de George Clooney, esto es de 1889. Es que de veras, quienes sufren migraña le cuentan a uno que eso es como si les estuvieran taladrando la cabeza. Así que ahí está esa representación. La hipocondría, hoy en día con tanto internet y con tanta droga, y eso, la gente cargando botiquines por todas partes, y la gente enfermándose también buscando ganancias laborales. Otra cosa muy frecuente, los trastornos de la sexualidad, están ilustrados en el Jardín de las Delicias del Bosco, donde aquí lo que hay es como, bueno, aquí es primero la creación del mundo, aquí es la tierra y aquí es el infierno. Pero aquí lo que hay son unas orgías impresionantes que finalmente son castigadas. Pero el Bosco satirizó sobre eso y ordenó pues una serie de cosas que sabemos. Esta la tomé porque aquí, el de Morón, porque es que aquí hay como un amor un poco extraño. Mejor dicho, aquí lo que hay es mascotas. Hoy en día la gente quiere más a sus mascotas que a sus hijos o a sus nietos o a sus sobrinos. Se encariñan de tal forma que eso es tremendo. Incluso recientemente estuve conociendo psicoterapeutas de animales. Yo dije, esto no puede ser cierto, pero es cierto. Entonces, yo dije, ¿y qué le hacen al animalito? Se ponen a hablarle, y como si fuera una persona, y a darle consejos. Y yo le decía, bueno, pero el animal no lo está entendiendo. Claro que no está entendiendo, pero el animal está recibiendo el tono de la voz, está recibiendo la dulzura, está recibiendo la compañía, y opera y se tranquiliza. ¿Ya? Entonces tenemos psiquiatras veterinarios, bueno. El Bosco, en la mesa de pecados capitales, ilustra los pecados capitales. Los pecados capitales siempre han sido una existencia, un problema para la humanidad, ha sido una cosa difícil. Forma parte del linaje de la ancestralidad humana. Han de saber ustedes que las cosas que hoy en día nos parecen las peores, los peores crímenes, lo peor de lo peor, en alguna época de la historia fue lo mejor de lo mejor. Ejemplo, el canibalismo. El canibalismo, pues nosotros decimos, caníbal, hay que matarlo, un caníbal está loco. Si no hubiera existido el canibalismo en la historia, no hubiese existido la supervivencia humana. Todavía quedan restos, y ustedes ven que cuando la gente, varios episodios de gente que queda aislada del mundo y sin ninguna posibilidad, para su sorpresa, actúan como caníbales. O sea, el canibalismo está en los seres humanos, bien guardadito afortunadamente, pero está. El exhibicionismo, pues una de las pinturas más hermosas. Dalí ilustra la masturbación, y él además es que él decía que él era esta misma figura, que él está representado acá, pero claro, también está la figura de la mujer,
están las figuras genitales, y la masturbación, cuando no forma parte del desarrollo psicológico normal, es un problema. En situaciones de homosexualidad, tomé la figura de Mengs, de Júpiter y Ganimedes, tenían una relación ahí amoroso-sexual. Schiele, que fue compañero de Klimt, de Gustav Klimt, trabajó mucho la pornografía. Y sus obras resultan así como grotescas, pornográficas, vulgares, primitivas. También ha sido otro de los atractivos para los pintores. Alcoholismo ni digamos. En Colombia hay 3.120.000 personas que se embriagan una vez por semana. Y hay 2.170.000 que se fuman más de una cajetilla de cigarrillos al día. Entonces tenemos muchos problemas de adicción. Y para encontrar en la pintura, pues entonces, obviamente, el cuadro de Velázquez aquí, Baco que está llegando, este es un personaje famosísimo, lo mira uno como si fuéramos amigos de toda la vida, y el tipo está ahí tomando, y aquí están todos para embriagarse. Cuadro famosísimo sobre alcoholismo. Ni qué decir, de una artista holandesa, Jane Leicester. El bebedor alegre, obviamente está alegre, está feliz, encantado, y está tomando vino. Por el contrario, está con bebidas amargas. Y la cara, la violencia que se nota ahí, el grito, la furia. Pero esto, repito, la pintura no es teórica. Aquí en Bogotá muchísimos sectores sociales toman 3 o 4 tragos y salen a pelear. El tabaquismo, tan difundido, encontré una muy buena de Van Gogh, que es esta. Así que yo estoy hablando con los de la Secretaría de Salud Distrital a decirles, mire, pongan en las cajetillas, pongan esta figura, que es muy diciente. El cigarrillo lo mata a uno. Porque ponen ahí cosas que quedan como un cliché, pues, cigarrillo es nocivo para la salud. No, eso no. Calavera fumando. Ahí hay un mensaje descomunal. Bueno, ya voy a terminar, no se pongan tristes, ya voy a terminar. Violencia, conflictos y agresiones. Guernica, sobra decir. 26 de abril de 1937, día lunes, día de mercado. Mussolini y Hitler le caen al pueblo que no tenía ninguna defensa. 32 bombarderos y destrozan esto. La gente cuando ve estas cosas siente tensión, preocupación, molestia, está hecha en blanco y negro, pero precisamente lo que el autor quería con el cuadro era impactar la violencia de los seres humanos y el horror de la guerra. Aquí hay una madre que lleva a su hijo en brazos y el hijo está muerto. Aquí hay gente mutilada, aquí hay animales despedazados, además que era día de mercado. Aquí esta posición de la persona elevando los brazos, que también se ve luego en los fusilamientos de la Moncloa en otro autor, pero que permite eso, la súplica, pero también la impotencia, la desesperación, para ilustrar violencia. La violencia en Colombia, nosotros somos aquí especialistas. Yo digo que aquí todos somos criminólogos, no criminales, criminólogos. Vivimos en un mundo de violencia. Sirvió también la pintura de Bouguereau, el Dante y Virgilio en el infierno. Estos son dos estafadores que se agarran allá en el infierno, y aquí están Dante y Virgilio observando la escena. El filicidio, Saturno, que le dijeron que un hijo lo iba a destronar y a matar, entonces cada vez que nacía un hijo lo devoraba. Se salvó Júpiter y Júpiter lo destronó. Pero hay filicidio en Colombia, hay fratricidio. Hay un filicidio cada 5 días en Colombia, la muerte del hijo. Hay un fratricidio cada 10 días, la muerte del hermano por el hermano. Hay un uxoricidio cada 15 días, la muerte de la pareja por la otra persona de la pareja. Hay un parricidio, la muerte del padre cada 20 días en Colombia. Hay un matricidio, la muerte de la madre, 1 por mes.
Goya muestra una cosa muy interesante, la gente, la violencia la atrapa. Uno dice, ¿y esta persona incluso por qué no huyó? No, ya metidos en pelea la gente se hace matar. Y es muy diciente porque están atrapados por la violencia, por el odio, por la venganza. Esta de Yoshitoshi, yo la utilizo para una cosa que se llama la violencia contra la mujer, que en nuestro país es absolutamente desatada. La mujer es como si fuera una especie inferior o algo así. Es increíble cómo se maltrata a la mujer. No puede hacer nada, no siquiera se puede vestir atractivamente porque entonces la agreden. No se puede montar a un bus de Transmilenio, no puede salir a la calle, no puede tener acceso a las cúpulas militares o también a la jerarquía eclesiástica. La tienen muy relegada en muchas cosas. En la ciencia, solamente el 25% de los científicos de Colombia son mujeres. El rapto de las hijas de Leucipo, esto fue de Rubens, en 1616, muestra otra cuestión frecuente en la historia. El ganador se lleva a las mujeres para sojuzgarlas. Hay un problema frecuente, cada vez más frecuente en la situación moderna, el sobrepeso, la obesidad y la bulimia. El sobrepeso no es tan grave, me parece que es una de las medicalizaciones que hacen los científicos para tener más pacientes, pero que el sobrepeso no tiene grave, menos del 30% del IMC, ahí no pasa nada. La obesidad sí, y la bulimia por supuesto. Utilicé las 3 gracias de Rubens, pero son figuras hermosas, y por supuesto Rubens no estaba pensando en bulimia ni nada por el estilo. En muchas culturas, que la mujer sea obesa, esas son las hermosas. Entre más obesa, más hermosa. Entro acá porque eso también da cierto vigor biológico y cosas así. Pues lógicamente tenemos a Botero, nuestro gran artista, también sirve muy bien para ilustrar este tipo de patologías, aun cuando él es muy celoso con sus obras y eso, si uno las fuera a publicar, no, hay que pagarles derechos de autor altos. La demencia, ya voy a terminar, la demencia es muy frecuente. ¿Y cómo se ve la demencia en la pintura? Está la historia de Louis Wayne. Este señor, un pintor inglés, él nació con labio leporino, él tenía 6 hermanas, él quería ser pintor, el padre falleció cuando él tenía 18 años, tenía una vida muy desdichada, se casó con quien era la nodriza de sus hermanas, pero para colmo de problemas, a los 3 años ella comenzó a desarrollar un cáncer, así que tenía una vida pero absolutamente azarosa y de sufrimiento. Sin embargo, pasó lo siguiente: un día llega a su casa, nunca quería llegar porque solo había problemas, llega a la casa y encuentra que su señora, normalmente sombría, deprimida y triste, nostálgica y aburrida, estaba carcajeándose, estaba muerta de la risa. Él llegó al primer piso, cuenta, y eso por supuesto le sorprendió. ¿Qué está pasando? Subió y encontró que la señora estaba jugando con el gato que habían comprado el día anterior. Así que él dijo, bueno, pues entonces yo me voy a dedicar a pintar gatos. Y se volvió el pintor de los gatos. Les da formas antropomórficas. Se hizo famoso. En Londres todos querían tener una obra de él. Resolvió sus problemas económicos. Después, sin embargo, él tenía problemas mentales y con el paso del tiempo fue desarrollando una situación demencial, que quedó registrada en sus obras. Esto es muy interesante, porque no siempre sabe uno el estado emocional del pintor, ni cuál es su biografía, y menos su historia clínica, pero aquí sí quedó una relación exacta. Él pintó, año tras año, el gato. Pero estos gatos ya poco a poco van tomando unas formas terroríficas, extrañas. Por ejemplo, pues sabe uno que es un gato, porque además él tenía formación artística y se podía ver mucho de sus obras, con simetrías y con colores adecuados. Aquí si no le dicen a uno que esto es un gato, esto ya uno no lo identificaría, y lo mismo acá. Le progresaba la demencia y en sus obras se reflejaba. Otro de este estilo,
Utermohlen, también un gran pintor, él le gustaba mucho hacerse autorretratos, desarrolla demencia y como parte de la terapia ocupacional le piden que pinte cuadros. Y la enfermera tuvo la precaución, o no sé si fue la terapista ocupacional, de recolectar esos cuadros año tras año y mostrar lo que iba pasando en la pintura que reflejaba lo que iba pasando en la mente del señor. Aquí es a los 22 años, ya cuando comienza la enfermedad, ya las formas son grotescas, ya son siniestras, ya son imprecisas, ya son confusas. Si a uno no le dicen que esto es un autorretrato, pues uno no lo sabe. Y termina en esto. Pero ha sido un caso especial que ha servido mucho para ilustrar aspectos demenciales. Kurelek sufría de esquizofrenia y él pintó una esquizofrenia. Pintó su esquizofrenia, aquí hay un cráneo, aquí esto está acostado, y pintó una serie de viñetas. Aquí hay un niño solo, aquí están torturando a una persona, aquí hay figuras siniestras, hay animales, hay también festividad, mejor dicho, está la locura. El señor pintó la esquizofrenia, nadie lo había hecho tan bien, esto fue en 1950. También hay animales y también hay cosas confusas. Muy interesante esa conjunción de la locura y la pintura en Kurelek. Van Gogh, que en sus retratos, y Van Gogh, pues como vivía metiendo licor de ajenjo todo el tiempo, permanecía con esa intoxicación etílica, con algo que hoy en día se calcula que tenía muchos grados de concentración alcohólica. Es famoso porque estando hospitalizado, se asoma un día a la ventana, una noche a la ventana, y entonces encuentra esto y lo pinta, y ahí se muestra su confusión, sus vivencias, su sufrimiento, su soledad. Ya cuando va a morir pinta esto, trigal con cuervos. Los cuervos, pues sabemos son figuras pues, de finalización, de depredación, ya de carroñeros que vienen a terminar con lo que hay en los restos y despojos de la persona. Uno muy interesante, Brian Charley, porque este señor pintaba, pero él decía, escribía y pintaba. Entonces uno sabe en qué estado emocional se encontraba. Aquí dice pues que tiene una serie de animales que le salen de la cabeza, aquí dice que no puede ver, aquí siente que hay burbujas por todas partes, aquí siente que hay todo un nudo en su alma, aquí dice que le están hablando, hay una boca gigante, lo mismo acá. Aquí dice que alguien quiere penetrar en su cerebro, aquí se siente destrozado, aquí utilizaba muchas arañas y muchas figuras y leyendas. Hay una que aparece ahí de Bob Dylan, el famosísimo último premio Nobel de Literatura, en el cual, y está la leyenda ahí, en que dice, el destino me dio las cartas equivocadas. Miren esta disociación de los ojos, disociación corporal. Aquí dice que siente como si la gente estuviera tomando su cerebro como si fuera una diana y enviándole cosas. Aquí tiene el corazón roto, aquí le han vaciado el cerebro, lo pinta alegóricamente con unos huevos. Aquí dice que todo ha terminado y evidentemente 2 horas después se suicida de pintar este. A este se le pudo seguir muy en detalle su psicopatología. Bueno, 2 cositas más, la mitomanía, la mentira sistemática, exagerada, quedó bien ilustrada en la obra de von Will sobre el barón de Munchausen, que es un personaje que después de la guerra austríaca llegó un poco tocado, pues lesionado, y comenzó a contar historias extravagantes de la guerra. Él decía que para atacar al enemigo él se hacía enfrente del cañón, cuando se disparaba la bala él se montaba en ella y de esa manera llegaba a atacar al enemigo. En otra oportunidad se estaba hundiendo en un pantano, iba a caballo y comenzaron a hundirse en un pantano, pero como él tenía tanta fuerza, cogió y se levantó él mismo su cabello y se sacó él solito del pantano. Esas eran las historias. La mitomanía es relativamente frecuente, la ludopatía,
Este es Cézanne el que dice que es interesante la vida cotidiana. Jugadores de naipes. El juego es muy bueno, el juego distrae, el juego anima, el juego socializa, el juego desarrolla capacidades. Un niño que no juega es un niño gravemente enfermo. Otra cosa es la ludopatía, otra cosa es querer vivir de la trampa o meterse en problemas económicos por andar buscando premios. El síndrome de Capgras es entonces una alteración psiquiátrica en la cual la persona conoce a esa persona, usted es mi primo, pero no, usted no es mi primo, usted fue reemplazado. Hay una persona que se metió dentro de usted y usted no es mi primo. Entonces, se sustituyeron, se falsificaron, se robaron a la persona original y la reemplazaron. Es una entidad rara, pero muy significativa, que también fue muy bien ilustrada por Di Bartolomeo, lo mismo que por Rossetti. Se encuentra la persona, ellas mismas, y no saben quién es quién, porque como hay falsificación de la imagen, esto es muy complicado. Bueno, entonces, el libro que estoy haciendo, terminando, reúne 80 obras clásicas vistas desde el punto de vista psicológico, psicopatológico, psicoanalítico y psiquiátrico, y también desde el punto de vista histórico. El diseño en el cual va a salir el libro, sería una página completa, aquí en la diapositiva sale al tiempo, pero no, una página completa. A un lado está el loco, está la pintura, al otro lado están los elementos psiquiátricos y los elementos biográficos. Va a ser una obra, yo sé mucho de libros porque eso es lo que yo vivo haciendo. Esta va a ser muy buena y muy impactante. Y cuando yo logre conseguir patrocinio, que eso es difícil porque como ustedes saben, yo no vendo mis obras, cosa que me viene generando pues muchos disgustos y llamados de atención, pero así somos. Entonces, esto va a salir en 2 meses. Espero poder hacer llegarles, si hay suficiente número, un ejemplar a cada uno. Esta es pues el recorrido que he hecho, el panorama de la correlación entre la psiquiatría y la pintura. Espero no haberles agobiado mucho con estas informaciones. Les agradezco su asistencia y su paciencia.